Ahora bien, empecemos por explicar qué son los sistemas. Vamos a desglosar este concepto. Los sistemas son un conjunto de partes ordenadas de tal manera que todas contribuyan a lograr un determinado fin. Los sistematólogos señalan que un sistema puede ser una entidad cualquiera, por ejemplo, una tribu, un club social, una empresa o un plantel educativo. Todos estos son sistemas porque en ellos se pueden identificar como elementos constitutivos, eh, con su conjunto de partes organizadas, o, con un órgano o centro rector, eh, unas funciones que cada parte cumple en forma interrelacionada y con fines propios. Entonces, todas estas entidades eh, encajan en lo que es el concepto de sistema, que son conjunto de partes ordenadas y que todas contribuyen a lograr el fin determinado. Y como hemos dicho, el sistema puede estar integrado a la vez por varios subsistemas. Por ejemplo, la sociedad se puede considerar como un gran sistema compuesto por varios subsistemas de acuerdo a la forma en que la población se agrupa para ciertos fines. Eh, por ejemplo, desde el punto de vista territorial y político, tenemos los sistemas nacional, departamental y municipal. Desde el punto de vista social, el sistema familiar, el de los partidos políticos, el religioso, los sistemas de las asociaciones, los gremios, etcétera. Y desde el punto de vista económico, los sistemas comerciales y los sistemas empresariales. Y también pues desde el punto de vista educativo, los sistemas de educación básica, los sistemas de educación superior, media y superior, etcétera. Y si aislamos estos sistemas que mencionamos y efectuamos un análisis, veremos que cada uno de ellos está integrado a la su vez por otros sistemas, como lo mencionamos, la sociedad está integrada por varios sistemas, o sea, sistemas de gobierno, sistema social, sistema económico, sistema educativo y así. Ahora debemos mencionar la clasificación de los sistemas, y estos se clasifican desde diferentes puntos de vista. La primera clasificación es en razón de su dinamismo, y estos pueden ser estáticos, dinámicos y homeostáticos. Los estáticos se refieren a aquellos sistemas que no reaccionan ni se modifican con el influjo de su medio ambiente, como por ejemplo una máquina. Los dinámicos, en cambio, son aquellos que evolucionan constantemente debido a factores internos y externos, como por ejemplo la sociedad, una empresa, un club social, un animal o una planta. Ahora, el tercer sistema es los homostáticos. Son los sistemas que contienen en sí mismo y hasta cierto límite una capacidad de autorregulación, como por ejemplo un reloj. Ahora, la segunda clasificación es en razón de su dependencia. En esto entran los sistemas dependientes y los sistemas interdependientes. Los primeros se refieren a aquellos que funcionan dependiendo de otros y no tienen capacidad de funcionamiento por sí mismo, como por ejemplo el motor de un carro. No funcionaría este sin el sistema eléctrico. Y los sistemas interdependientes son los sistemas que dependen uno del otro, como por ejemplo eh, las organizaciones administrativas y en general los sistemas sociales son interdependientes. Explicando un poquito más, por ejemplo, las organizaciones administrativas
funcionan a través de conjunto de métodos, de procedimientos para ordenar, controlar y dirigir, en este caso, una empresa. Y este sistema funciona, o sea, a través de todos sus departamentos, sus recursos, con el objetivo de alcanzar sus metas. Por eso se dice que estos sistemas funcionan en conjunto, o sea, dependiendo de otros. Y la tercera clasificación es en razón de su capacidad para comunicarse, interaccionar con el exterior, y los primeros son los sistemas abiertos, que son aquellos que reciben amplia y variada información e interactúan con otros sistemas como por ejemplo los organismos sociales. Pues en los organismos sociales hay mucha interacción para llevar a cabo sus tareas. Y por otro lado están los sistemas cerrados, que son aquellos que tienen una capacidad reducida para recibir información y para interactuar con su medio ambiente, como por ejemplo una computadora. La cuarta clasificación desde el punto de vista conceptual y empírico, esa clasificación entendí que los sistemas son elaborados, por ejemplo, con la mente humana, con un método analítico, y esta parte se le llama la parte conceptual. Pero ya desde el punto de vista empírico son las aplicaciones que el hombre hace de sus teorías y conceptos para hacerlos funcionales. Eh, Aquí viene un ejemplo, es por ejemplo tener la idea de o concepto acerca de lo que debe ser la organización en relación con la distribución del trabajo, el alcance del control, las líneas de autoridad, etcétera. Y otra distinta es hablar de la organización, eh, de las personas, de los espacios físicos, de las máquinas y todo lo que conforma. Ahora, la quinta y última clasificación es en razón de su naturaleza, y están pues los sistemas naturales y los sistemas sociales. Los sistemas naturales son aquellos que existen sin la intervención del hombre para formarlos, es decir, cada organismo vivo. Y un ejemplo podría ser el sistema solar, también es un sistema natural. Por otro lado, los sistemas sociales son aquellos que son formados con la intervención del hombre. Por ejemplo, las empresas, las instituciones públicas, los partidos políticos, gremios, sindicatos, todos estos son hechos por el hombre. Los niveles de desarrollo de los sistemas se necesitan para poder conocer diferentes características de un análisis. El primer nivel habla de la estructura, que quiere decir el cómo están organizados los sistemas. El segundo nivel habla de su dinámica, es decir, el conjunto de actividades o procedimientos que se realizan con un fin determinado. El tercer nivel habla del autocontrol. Este se refiere al conjunto de conductas, técnicas o habilidades para autorregularse por ellos mismos. El cuarto nivel se refiere a la autonomía, ya que ésta depende únicamente de ella. El quinto nivel se refiere a las características genéticas del sistema. En el sexto se habla sobre los sistemas que tienen capacidad de movimiento por sí mismos, como sus procesos de cambio y desarrollo organizacional. En el séptimo nivel se habla de la capacidad de conocerse a sí mismo, ya que para poder aportar y avanzar es necesario conocer y entender lo que tenemos que hacer. El octavo y penúltimo nivel habla de los sistemas sociales. Estos son sistemas abiertos que tienden a la variabilidad y en ellas se introducen elementos de gestión para poder mantenerlas bajo control. En el noveno y último nivel se habla de los sistemas filosóficos, el cual se refiere a definir un objetivo, líneas de crecimiento
y principios que deberán regir la práctica de la administración. Buenas tardes, compañeros. Me tocó a mí el tema de la cibernética y los sistemas. Al evolucionar el estudio de los sistemas, surgió una nueva ciencia conocida como cibernética. Se dice que la cibernética es la ciencia del control y el gobierno automático, pero en administración, la palabra cibernética significa ciencia que estudia los sistemas. La cibernética estudia las formas, tales como los sistemas más evolucionados se autogobiernan y controlan. La cibernética es la ciencia que más ha contribuido al desarrollo de los sistemas electrónicos y en particular al desarrollo de computadoras. Los modelos. Todos los sistemas reales o imaginarios son subrepresentados. Es decir, una máquina se puede representar de varias maneras, por una fotografía, por un dibujo de escala, por un gráfico, por un símbolo, etc. Los modelos en la administración. Estos son los que representan estructuras organizacionales y sistemas operativos. De objetos reales en proporción inferior o superior. Ejemplo, planos de una casa, la maqueta de un edificio, el dibujo de una célula, etc. Modelos analógicos. Son representaciones con las cuales se simula la estructura y funcionamiento del objeto representado. Son aquellos que representan funciones y ecuaciones que realizan para resolver algún problema. Modelos físicos. Se emplean para representar las funciones geométricas en el mundo actual. Estos se utilizan en múltiples actividades, especialmente para la capacitación o enseñanzas en simuladores. Por último, presentamos este cuadro que es un